Les presento de nuevo a quienes componen esta mesa. Juan Carlos Girauta, presidente de Pie en Pared y actual candidato de Vox al Parlamento Europeo. Doña Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada del grupo Renew Europe. Don Mateo Re, doctor en Historia Contemporánea y profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos. Don José Manuel Sánchez Herriera, exagente del CNI emboscado en Irak en el año 2003, se presenta y modera esta última mesa redonda Fernando Nistal, director ejecutivo CEU-Cefas. Un aplauso muy fuerte para ellos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como acaba de decir la presentadora, y podrán ver en el programa, no soy ni Ángel Expósito ni Luis Ventoso, pero por cuestiones de agenda y eso, al final ha habido un pequeño cambio. Al igual que decir que no ha podido llegar también por cuestiones de agenda, aviones, Bruselas, etcétera, Javier Zarzalejos. Tenía otro compromiso que al final, pues por los horarios no ha podido encajar y nos pidió que por favor le disculpáramos. Bueno, pues como ha planteado Ana Belén, la perspectiva internacional del terrorismo padecido en España, donde fundamentalmente nos centraremos obviamente en el caso de ETA, pero no solo en el de ETA. Yo creo que aquí hay una representación importante de diferentes visiones que pueden aportar. Se hablaba antes del relato y de esa visión que desde fuera de España se ha tenido de lo que ha ocurrido pues básicamente en los últimos 50, 60 años, ¿no? Yo quería hacer primero una primera pregunta, cuestión más general de cómo recordáis, sobre todo en esos años en los que el terrorismo era muy activo en España, cómo recordáis desde el punto de vista personal la visión que se tenía de lo que ocurría y cómo sentíais precisamente esa repercusión muchas veces distorsionada, suavizada o romantizada en muchos casos de lo que estábamos viviendo en España con ETA, con Grapo y con otra serie de grupos terroristas en los que sufríamos prácticamente cada semana. No sé si queremos empezar por Maite. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por dejarme empezar. Es que recuerdo que en el año 2000, precisamente la organización ciudadana Basta Ya tuvo el premio Sájarov concedido a la labor en la materia de la libertad de conciencia en el Parlamento Europeo. Creo que esto es un hito interesante e importante. María Sangil, no sé si está por aquí, pero María Sangil era parte de Basta Ya, igual que era Rosa Díez, igual que éramos tantas personas de distintos grupos políticos, de distintas ideologías, sin ideología, gente muy variada y de todas las edades. Pero lo que estábamos haciendo desde finales del 98, enfrentándonos cara a cara al terrorismo etarra en las calles, para indicarles, primero, que no eran de ellos, porque el ambiente era en analógico, pero como si las redes sociales estuvieran solo controladas por ellos. Imaginaos el mundo físico de esa manera. Sus pancartas, sus pintadas, sus palabras, etc. Y la segunda cosa revolucionaria que hicimos en el grupo Basta Ya fue ser libres. Decidimos ejercer nuestra ciudadanía libremente pese a la amenaza. Algunos de nuestros amigos fueron asesinados, entre ellos mi hermano. Pero decidimos ser libres. Y la tercera cosa revolucionaria fue que mantuvimos el sentido del humor, pese a todo, porque los fanáticos, los intolerantes, carecen de sentido del humor. Ha estado aquí Fernando. Fernando era nuestro líder. Así que ya sabéis que mantuvimos siempre esa manera de humor. A veces nos reíamos hasta de nosotros mismos, pero peleamos de esta manera. Aquello fue un hito en el Parlamento Europeo. No todo el mundo estuvo a favor. Los nacionalistas vascos, que solo tenían un diputado, estuvieron en contra. Y una parte de la opinión pública, en el País Vasco especialmente, puso sordina a algo que era tan singular como que por primera vez se le daba el premio de la libertad de conciencia, el más importante del Parlamento Europeo, a un grupo español que era un grupo europeo. Porque nos estábamos jugando literalmente la vida. No solo nosotros, por supuesto,
pero nosotros como grupo ciudadano pues resultábamos significativos para poder tener este premio. Y muchos años después hemos presentado el documental en San Sebastián y ETV ni tan siquiera lo reflejó. Seguimos siendo unos apestados por haber hecho correctamente las cosas, pero aquello fue muy importante. Y no solo aquello. En aquel momento, la política de José María Aznar fue realmente importante desde el punto de vista internacional. Es posiblemente el político español como presidente que ha sido más inteligente en la estrategia antiterrorista a nivel internacional, desde las embajadas, desde todas las políticas que se podían poner en marcha. Y es entonces, con Ignacio Astarloa, cuando se consigue que después del atentado de las Torres Gemelas cambie la política contraterrorista, empiece a cambiar en las instituciones europeas, en el Consejo y también poco a poco en el Parlamento. Así que una parte muy importante de Europa no entendía ni el terrorismo yihadista ni el terrorismo etnonacionalista durante muchísimos años. Cuando han terminado de entenderlo ha sido en 2015, cuando aquellos terribles atentados en París, en Bruselas y en otros lugares. Pero hasta 2015 el trabajo de los españoles fue muy importante en general porque habíamos ido desarrollando un código penal mucho más preciso que el que existía en la mayoría de los países europeos y las cosas que se iban introduciendo en el Consejo fueron por impulso español. Y ahí hubo, por ejemplo, cuando Rosa Díez fue diputada europea, fue muy importante también para que el Parlamento Europeo empezara a tener consideración de cosas que luego hemos ido mejorando. Y alguna cosa incluso nos ha tocado a Juan Carlos y a mí juntos, que no sé si luego interesa, pues ya lo contaremos. Así que gradualmente hemos ido cambiando la percepción de las cosas, pero no ha sido fácil, porque había clichés como pues, pensar que el terrorismo por motivación política es menos grave que si fuera un asesinato o pues, pegarle a un perro. Y perdonen por el contraste de lo que acabo de decir. En fin, cualquier cosa menor, hay gente que la entiende menos que el asesinato por motivos políticos, que es muchísimo más grave en realidad. Es que eso, Juan Carlos, si sí, me permites, ese es uno de los asuntos que tarda en comprenderse. Para mí fue duro darme cuenta de que aquello que nos parecía a todos deleznable, absolutamente intolerable y que desde luego haríamos pagarles a los criminales, tal, que de pronto te das cuenta de que la percepción, ya no hablo del tema interno, que eso es un capítulo aparte, ahora hablamos de la visión desde fuera, que la percepción de otros países, algunos próximos, ¿no? De eso que veíamos tan evidentemente antihumano, antidemocrático por supuesto, pero inhumano, ¿no? Pues estaba teñida de una especie de algo así de romántico, ¿no? Tenía un colorido igual que había pasado con Brigadas Rojas en Italia, pues una cosa así como, bueno, sí, estos chicos, ¿no? No, cuidado, ¿no? Bueno, estos chicos, es decir, claro, es muy raro que al otro lado de la frontera, ahora hablo de Francia, no se percibiera que se estaba asesinando gente, pero además con unas cifras que verdaderamente, si ahora lo piensas, no se entiende cómo se mantuvo el sistema. Salía aproximadamente a un asesinado por semana durante mucho tiempo. Entonces, sin embargo, cuando compruebas que en Francia hasta Mitterrand y luego con algún bajón, pero desde luego desde Sarkozy ya la cosa cambió completamente, incluso se les protegía, dices, bueno, ¿esto cómo es posible? A mí me indignaba leer la prensa estadounidense y ver cómo sistemáticamente se utilizaban
sinónimos, pues, el grupo o el grupo armado como mucho, pero jamás se utilizaba la palabra terrorista. Independentista, sí. Sí, es decir, es una cosa como si la visión romántica de la Guerra Civil Española, que en Estados Unidos pues, tuvo un desarrollo propio y muy especial, muy particular, pues con esto se hubiera entroncado y bueno, estos ahora representan aquí, no, estos señores, estos representan unos asesinos desalmados, o sea, ¿cómo es posible? Bueno, entonces, la percepción es, hay que hacer un gran esfuerzo para que entiendan lo que esto supone. Es verdad que cuando estos países sufrieron en sus carnes el azote del terror, en este caso el terror yihadista, pues algunos, en fin, lo entendieron así. También hay que decir que Sarkozy lo había entendido, que Manuel Valls fue un ministro del Interior en Francia que fue especialmente colaborativo. Quizá el hecho de que en realidad sea español, ¿no? Bueno, es francés y yo con él hablo en catalán. Quiero decir que esa proximidad pues le haría más sensible al tema. Bueno, aquella ignominia se acabó, pero la ignominia de que los medios anglosajones sigan eludiendo el referirse a la ETA como grupo terrorista sigue ahí, sigue presente. Hubo un punto de inflexión que para mí efectivamente se sitúa bajo el gobierno de Aznar, pero yo lo sitúo concretamente en el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja es el que consigue que en el mundo se perciba por primera vez que España está sufriendo el azote de unos asesinos y que además España se ha hartado ya. Estoy pensando en el famoso documental del que se encargó el propio gobierno, que se vio en todos sitios y, claro, 6 millones de personas habían salido a la calle, ¿no? Y las imágenes eran muy poderosas y era muy difícil decir que la gente que representa al pueblo son los etarras. No, hombre, no, perdone usted. Esta es la reacción de un pueblo como el suyo. Miren sus caras, miren las calles. Bueno. Sí, quizás digamos... Solo una cosita más para indicar que, bueno, además de todo esto, sí es cierto que desde un punto de vista internacional ha habido embajadores, alguno hay aquí, que han hecho un trabajo extraordinario. Sí, es verdad. Y que han ayudado porque cuando sin medios, sin agenda, sin casi nada, pues pequeñas asociaciones de víctimas o, en fin, lo que íbamos a lugares donde no era muy conocido internacionalmente qué estaba ocurriendo realmente, tuvimos una ayuda extraordinaria de embajadores y de embajadas que nos ayudaron muchísimo a poder mostrar qué estaba ocurriendo realmente. Y, en fin, como hay muchos vaivenes, lamentablemente, en nuestra política exterior, ellos suplieron en muchos casos pues, la incoherencia de lo que era tan táctico en lo que no debería ser táctico. Pero bueno, quiero dar las gracias, porque sin algunos de esos embajadores y de esas embajadas no habríamos podido hacer parte del trabajo de visibilización y de concienciación que hemos ido haciendo durante décadas. José Manuel, y ahora desde el ámbito de las Fuerzas Armadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿cómo se percibía también, cómo sentíais que desde fuera se estaba viendo esa lucha contra el terrorismo en España? Pues desde el ámbito que más me corresponde, pues yo creo que nací siendo miembro del CNI ya, o sea, ingresé en el año 92. Y aunque nunca he estado directamente implicado en la lucha antiterrorista contra ETA, el 80% del esfuerzo del CSIC inicial y del CNI después se ha ido enfocado a la lucha antiterrorista. La visión desde el centro siempre ha sido realista, o sea, el fenómeno terrorista era tremendamente grave. La visión de la sociedad española siempre ha sido laxa con respecto al terrorismo, laxa porque yo lo he vivido, o sea, yo soy hijo de la transición y en la transición los atentados de ETA en un barrio obrero de Madrid no afectaban a la sociedad, o sea, veías
Afectaba más un atentado del Grapo, un robo a un banco de cualquier grupúsculo de estos de extrema izquierda que un atentado de ETA. Bueno, los atentados de ETA se producían en una zona muy lejana, en el País Vasco, que veíamos como algo... Estoy hablando cuando tenía 12 o 13 años, o sea, esto es historia, es paleolítico casi. Y esa visión del terrorismo, hasta que no ingresé realmente, aunque evidentemente en el periodo en el que estuve en las Fuerzas Armadas, que fueron 5 años, nosotros sufríamos todos los días la alerta 4 antiterrorista y nuestra obligación era mirar los bajos del coche, que es bastante incómodo, una vida donde todos los días tienes que mirar los bajos del coche, controlar el itinerario, cambiar horarios, o sea, esa es la vida que hemos llevado miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde el inicio de los tiempos, o sea, y hasta hace bien poquito, o sea, no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del año 2011, o sea, pero volviendo al tema de la lucha, en cuanto entras en el centro, todo el esfuerzo, o casi todo el esfuerzo, evidentemente, dentro de todas las funciones que tenía el centro, la principal era la lucha antiterrorista y más enfocada a ETA. Y lo vives de otra manera. Ya el planteamiento que te haces son unos asesinos, hay que ir a por ellos, esta es la lucha que nos interesa, pero desde el centro, como un órgano, además de seguridad, tampoco teníamos una visión de las víctimas. O sea, no hay una visión de las víctimas. Yo que he estado en los dos lados, lo sé, práctica, o sea, lo sé en la práctica. Y todo el esfuerzo es en lucha antiterrorista. Yo, después del atentado mío, que fue en el año 2003, a finales, yo tuve la oportunidad de ir a trabajar a Nueva York. Y ahí es donde me di cuenta de no la visión internacional, sino la visión en Naciones Unidas que se tenía, no del terrorismo sufrido en España, sino de la legislación y de todos los esfuerzos en la lucha antiterrorista que se habían hecho desde España. Resulta que en 2004 se crea en Naciones Unidas el Directorio Ejecutivo Contraterrorista, cuyo primer director fue Javier Rupérez, que es un órgano que no es ejecutivo, evidentemente, como nada de Naciones Unidas, que no hay nada ejecutivo, pero es un órgano, un organismo donde se daban proyectos de buenas prácticas en legislación antiterrorista, lucha contraterrorista, y el que Javier Rupérez fuese nombrado primer director dice mucho de lo bien que se estaban haciendo las cosas en España en cuanto a legislación, lucha de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el trabajo de los servicios de inteligencia en el ámbito internacional. Evidentemente, la percepción que se tiene o que se ha tenido en el mundo de los atentados de ETA en España siempre lo han visto, yo creo que lo han visto como algo interno. No lo han tomado como una amenaza, no, sencillamente era algo interno de España, pues y hasta que no... Realmente el punto de inflexión son fíjate que no nos tiene, es tangencial. Hasta que no sucede el atentado en las Torres Gemelas, no hay un cambio en la política multinacional con respecto a la visión del terrorismo. O sea, en ese punto... Otro punto de inflexión son los atentados del 11M, pero hasta ese momento la visión que se tiene del terrorismo en España es un problema interno, no va a trascender, que se arreglen los españoles. Sí, básicamente funcionan así. Vamos, yo creo que varios compañeros y miembros del Ejército han hablado del punto de inflexión que supone luego en compartir la información y en los servicios secretos de otros países para poder detener antes y perseguir a los terroristas. Profesor Matteo Re, italiano, yo creo que en estos años duros del terrorismo en España
¿Cómo podría verse, yo creo que en primera persona y en experiencia propia, de un país vecino como Italia, y con experiencias también, como han comentado antes, de Brigadas Rojas y tal, qué percepción había, si era homologable a lo que se estaba viviendo en Italia, no, estos matices de carácter político? Cuéntanos. En Italia, todo lo que llegó de ETA ha sido poquísimo. En los últimos años, en los años en los cuales ETA mataba, las noticias eran mínimas. Yo recuerdo, porque en ese periodo, año 1997, julio, estaba en Granada estudiando mi Erasmus cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco, lo cual lo viví muy de cerca. Pero yo leía la prensa italiana en aquellos días, sí que se dio bastante espacio a lo que estaba ocurriendo, pero fue un caso aislado. Fue un caso aislado que luego no se volvió a repetir en otros atentados y yo creo que es necesario, y en eso estoy luchando yo con algunos compañeros, uno de los cuales ha publicado un libro conmigo, o yo con él más bien, Gaizka Fernández Soldevilla, además con la colaboración del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que siempre apoya estas iniciativas, sobre la historia del terrorismo en España, pero lo publicamos en Italia, en italiano. Y yo creo que internacionalizar lo que fue el terrorismo en general, obviamente, sobre todo el terrorismo de ETA, pero no solo el terrorismo de ETA, internacionalizarlo, es decir, en España se está escribiendo mucho y muy buenas publicaciones en los últimos, creo que 12, 13 años, a partir del año 2011, básicamente, pero hace falta difundir lo que fue el terrorismo fuera de las fronteras y yo, bueno, como soy italiano, obviamente lo hago en mi país. ¿Qué he visto yo y qué hemos visto Gaizka y yo escribiendo ese libro? Bueno, pues un total desconocimiento. Hemos visto no solo un desconocimiento desde abajo, es decir, a nivel de ciudadanía italiana que no sabe que fue ETA, imaginaros que fueron los Grapo, Frap, Drill, Mil, etcétera, etcétera, que tampoco aquí se sabe mucho del tema. En Italia obviamente se sabe menos, pero no solo a nivel, digamos, de ciudadanía, sino también a nivel de intelectuales. Antes estaba Fernando Savater, que nosotros citamos en el libro. Fernando Savater, en el año 1997, intercambia algunas cartas a nivel periodístico, es decir, es casi un partido de tenis entre el país y el mundo, unas cartas donde el recién investido a Premio Nobel de Literatura, que es un caso raro para Italia porque hacía más de 20 años que no ganamos el Nobel de Literatura, Dario Fo, pues tenía una visión bastante tergiversada de lo que estaba pasando en el País Vasco en el año 1997. Y Savater se lo dice. Dice, querido amigo, enhorabuena por el premio, pero yo creo que te están aconsejando mal, ¿vale? Básicamente se lo dice de una manera muy elegante para no decirme, no te has enterado de nada, ¿no? Y es esa la visión que tiene, efectivamente, pero no era el único, porque claro, a nivel político teníamos un político como Cossiga, Francesco Cossiga, que había llegado a ser hasta presidente de la República, había sido primer ministro en varias ocasiones, había sido ministro, incluso ministro del Interior durante el secuestro de Aldo Moro. El mismo Cossiga, bueno, pues era bastante tibio con toda digamos, el ultranacionalismo vasco. Y por último, cuando ya surge a principios ya de los años 90, la Liga Norte, que ahora se llama Liga de Salvini, pero antes era Liga Norte, ha habido algunos políticos de la Liga Norte que consideraron, y lo dijeron públicamente, que Otegi era un luchador para la libertad. Lo dijeron en los años 90. Con lo cual, bueno, pues esta yo creo que labor pedagógica fuera del territorio español es fundamental. Y en mi país creo que es fundamental para que se entienda, y ya termino, en mi país la comparación que se hace con ETA, sobre todo, a nivel internacional siempre ha sido con Irlanda del Norte.
que es obviamente una comparación más que correcta, pero yo creo que a nivel de terrorismo ya más amplio es un poco reductiva y se parece mucho más a lo que pasó en mi país. Es decir, en España existió ETA, pero existieron otras muchas organizaciones terroristas de diferente orientación ideológica y es lo mismo que pasó en mi país. En mi país las Brigadas Rojas mataron a 78 personas, siendo la organización que más mató y la que más longeva fue, desde el 70 al 88, pero no fue la única. Hubo más de 20 organizaciones que mataron por lo menos una vez dentro de las organizaciones de la extrema izquierda y unas 4 dentro de la extrema derecha. Más tuvimos todo tipo de atentados. Es decir, creo que la comparación con Irlanda del Norte es correcta, pero también es correcta con lo que pasó en mi país. Sí, yo quería introducir en este sentido, y también lo comentaba antes Juan Carlos, el tema de cómo se percibía afuera, sobre todo a través de los medios, que yo creo que han tenido un papel importantísimo. Medios, además, no estrictamente locales o nacionales, sino los grandes medios internacionales, como la BBC, como la CNN, como Washington Post, como, no sé, medios que llegan prácticamente a todo el mundo o a todo el mundo occidental y que en ese uso del lenguaje, en esa imprecisión de lo que realmente estaba ocurriendo, pues ha impactado negativamente. Y yo creo que por eso, o es uno de los motivos por los que han tenido que pasar tantos años para que la sociedad, no solo española, y en el caso de España también podríamos entrar, ¿no?, a analizar ese papel de los medios, pero sí fuera, ¿no?, para que otros países como a lo mejor Francia o como desde Estados Unidos, la propia Bélgica, se pudieran dar cuenta del problema real del terrorismo, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, Maite, Juan Carlos, además que le ha tocado contarlo muchas veces a través de los medios, o Maite en diferentes representación política, o también otra vez cómo no tanto como convencer, sino precisamente poner encima de la mesa esa verdad, ¿no? Esa verdad. Yo creo que hay dos luchas que hay que llevar a cabo y que son paralelas. La lucha policial y política contra el terrorismo y la lucha estrictamente política de desmontaje del relato lamentablemente dominante durante mucho tiempo. En este terreno Maite ha hecho un enorme trabajo. Algunas otras personas que no están aquí también lo han hecho, pero para Maite es particularmente representativa por su tesón en el Parlamento Europeo, porque estas dos luchas son necesarias y son necesarias a la vez. En primer lugar, yo quería solo matizar que yo vería más próximos el caso Brigadas Rojas, perdón, el caso IRA, ETA, verían más próximos los dos fenómenos si contra la ETA se hubiera utilizado el ejército, que otro gallo nos habría cantado, y si contra la ETA se hubiera creado desde la sociedad, no desde un grupo de gañanes y ludópatas del GAL, sino desde la sociedad hubiera surgido un movimiento terrorista contra los terroristas. Entonces, yo lo compararía con el caso irlandés, pero nada de esto ha sido así. El caso de ETA es un caso único, y por eso duele especialmente que alguien convierta eso en una especie de lucha romántica desde el desconocimiento y desde la distancia, porque nadie se ha vengado. Y esto es un enorme misterio para mí, porque son muchas las víctimas, aquí hay unas cuantas. Nadie se ha vengado, nunca. Es decir, han confiado. Gente que le han roto la vida, han confiado en el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho les falla, si el Estado de Derecho acaba fallando, aquí se revuelven muchas cosas. Muchas cosas que en la burbuja político-mediática pueden creer que están anestesiadas u olvidadas para siempre, a lo mejor surgen con mucha furia. Y luego, en el terreno específico de lo que quería decir. Yo prefiero que lo cuente Maite, pero nosotros tuvimos juntos tuvimos una pequeña lucha dentro del grupo que compartíamos entonces, del grupo
parlamentario liberal, de los liberales, que entonces se llamaba ALDE y ahora se llama Renew Europe, justamente por la incomprensión, por la total incomprensión de mucha gente dentro, ya no te digo en el grupo de la izquierda, no, dentro de los liberales, por esa distancia, por eso es que es mucho peor que aquello del kilómetro sentimental que siempre saca Arcadi. Esto es, no que cada kilómetro añadido te haga más insensible, no, es que te lo hace más bonito. Es que llega al final del trayecto un crimen atroz, llega como una especie de aventura romántica, ¿no? Como Che Guevara, que es un personaje de camisetas, ¿no? Un tío que fusilaba gente. Bueno, pues esto es peor, es muchísimo peor. Y le paso la palabra a Maite para que cuente eso, pero subrayo la advertencia de que si después de tanta probidad, de tanta integridad, de tanta fe en el sistema democrático, como andamos a las víctimas de ETA, si resulta que el sistema falla, cuidado. Sí, bueno, Maite. en el Parlamento Europeo, en los 10 años que yo he conocido, hemos roto muchas líneas de ese mundo y muchas mentiras de ese mundo. La primera pelea que nos tocó a Juan Carlos y a mí fue en 2014. Ahora estamos en 2024, en estos 10 años hemos mejorado mucho, pero fijaos lo que nos pasó. Iba a haber una resolución sobre Irlanda del Norte. Y había un apartado que decía que, bueno, que aquello podía ser un ejemplo para otros tipos de terrorismo. Nosotros en 2014 todavía no habíamos resuelto todas las cosas, no estábamos todavía en el postterrorismo. Y entonces yo dije, pues voy a meter una enmienda. Y en mi grupo, yo acababa de llegar, igual que Juan Carlos, y no sé si se oye bien, ahora igual mejor, sí. Y, bueno, me dijeron, no se pueden poner enmiendas, esta es una resolución que sacan los grupos, que no va... Yo dije, no, ahí hay una matización que hay que hacer. Nosotros tenemos que hacerla. Y me tomaron un poquito el pelo. Pero me enteré que había la posibilidad de hacer una enmienda oral. Porque me habían dicho, no, se ha terminado el plazo, no se pueden poner enmiendas. Pero una enmienda oral se puede poner en el plenario. Y dije, pues pongo la enmienda oral. Entonces me vino el jefe del grupo a decirme que no. Que no se podía hacer y que me iban a meter una sanción. Dije, méteme una sanción. Si quieres, me echas del grupo, pero yo voy a meter la enmienda oral. Y me fui corriendo. Que no era español. No era español. Me fui corriendo donde Juan Carlos. Le dije, Juan Carlos, tenemos media hora. Tenemos que meter la enmienda oral. No me dio casi tiempo de explicársela. Dije, confía en mí, hay que meterla. Y él fue corriendo a buscar a Javier Nar, porque necesitábamos ser los tres. Y la metimos a ciegas. La metimos y era simplemente una cosa que decía, tuve que decirlo en el plenario y ahora vais a ver lo que pasó. Era simplemente que en todo caso, si hubiera otros ejemplos en el mundo, que nos podría tocar a nosotros, sin políticas de impunidad. La enmienda solo era eso. Era hacer lo que os dé la gana en otras cosas. Pero si esto lo pensáis utilizar o que esto sirva para algo, siempre, en todo caso, sin dar lugar a políticas de impunidad. Yo me levanté en el plenario, gracias a que ellos me habían apoyado, me levanté, dije esto, y entonces en el Parlamento, si 45 personas o 48 se levantan, no se vota. No se votó porque se levantaron muchos socialistas españoles, incluyendo Ramón Jáuregui, que es una persona que yo quiero mucho, que me dejó, en fin, durante varios años estuve un poquito con resquemor, y otros miembros de los Verdes y de la izquierda, que son los que más han solido apoyar a este tipo de gente. Y no se votó. Y además me avisó un querido amigo, Agustín Díaz de Mera, un gran parlamentario español, me dijo, te van a machacar. Yo ya sabía, pero lo hicimos. Y le tengo que agradecer esto mucho a Juan Carlos porque no me dio tiempo ni a contarle lo que había que hacer. Solo le dije, hay que meterla ya. Vamos a hablar con NAR, que si no, no lo podemos hacer. Bueno, esto fue en 2014. Después de esto, Juan Carlos ya no estaba, pero afortunadamente en el Parlamento Europeo estaba Teresa Jiménez Becerril. Teresa Jiménez Becerril no solo había perdido un hermano, había perdido a su cuñada. ETA había asesinado en la misma noche en Sevilla a su hermano y a su cuñada, dejando 3 niños huérfanos. Teresa, al estar yo también,
pudimos hacer una gran fuerza de choque. Porque en aquel momento, en el Parlamento había un grupo, se llamaba intergrupo, no era un intergrupo, el Basque Friendship o algo así, que gobernaba Pernando Barrena, cuyo trabajo durante varias décadas ha sido ser terrorista. Y ahora suele ser a tiempo parcial eurodiputado. Y ahí estaban pues, una serie de sujetos y personajes curiosos, sobre todo de los GUE, o sea, de la parte más de extrema izquierda de la Cámara, y de los verdes, donde en los verdes tienen bastante entrada estos y todos los secesionistas. O sea, todos los secesionistas catalanes también. Aunque Puigdemont y compañía están los no inscritos porque nadie les quiso, que se sepa también. Y durante varios años Teresa y yo estuvimos trabajando para echarles de los espacios que ellos solían tener. Y de hecho en 2017 prácticamente los desarticulamos. Pero la siguiente pelea ya fue hasta 2021, cuando pudimos hacer la comisión especial de investigación sobre los crímenes de ETA sin resolver. En la comisión de peticiones, las peleas que tuvimos para llevar adelante esta misión no se pueden explicar. ¿Quién fue la máxima saboteadora? Lo puedo contar ahora. Chanoca, Tatiana Chanoca, la que intentó en el último minuto todavía, en la reunión de coordinadores, boicotearlo. La reunión en la que, porque soy dura, porque tengo ya el estómago hecho, cuando salí se me abrazó la asistente de Dolors Montserrat diciendo ¿cómo has podido aguantarlo? Ella casi lloraba de lo que fue aquello. Tatiana Chanoca. Lo que sabemos hoy de Tatiana Chanoca es que es espía rusa. Espía colaboradora durante años y años con el FSB, que ha sido detectada por un servicio secreto báltico y que está pendiente de juicio, pero todavía es parlamentaria porque en su caso no se ha visto todavía en su país. Esta mujer fue la máxima saboteadora de aquello. Y cuando hemos podido mirar, claro, a tiempo pasado, ha estado siempre con Puigdemont, con Esquerra Republicana y con Herri Batasuna, por supuesto, con Arnaldo Otegi, y era la fuerza de choque que no se atrevían a hacer los del BUE, por supuesto Pernando Barrena, que no sé si en ese momento era parlamentario o no, no se atrevían a hacerlo ellos directamente. ¿Y a quién utilizaban? A Tatiana Chanoca. Hay muchas cosas sobre las relaciones de Tatiana Chanoca con el secesionismo que no están estudiadas. Hicimos la misión. Fue un éxito. He de decir que no querían los socialistas españoles que se hiciera. Y las cosas que decían no las voy a repetir. Se hizo y finalmente cuando se sacó el informe, un gran informe del que hay que seguir tirando, no pudieron votar en contra. Porque era demasiado vergüenza la que sintieron en ese momento. Se hizo la misión. Pero la máxima saboteadora de la misión fue Tatiana Chanoca, que después hemos podido comprobar que es espía rusa. Ahí lo dejo. Hemos mejorado mucho, pero queda mucho por hacer. A mí me gustaría puntualizar desde el punto de vista de las víctimas, también me toca de lleno, sobre lo que ha dicho Juan Carlos del tema de una posible medio revolución en el mundo de las víctimas. Medio revolución, no sé. Desafección hacia el sistema, seguro que sí. No sé hacia dónde va a llevar esto. No, evidentemente la suerte que tiene el sistema es que el 90% de las víctimas ya somos mayores y somos tremendamente pacíficos. Claro. Que eso es lo que salva el sistema. Cuando el sistema te abandona, tienes que luchar contra el sistema, eso está claro, entonces, de alguna forma. Pero sí es cierto que tampoco se ve en el mundo de las víctimas una beligerancia excesiva. O sea, en el mundo de las víctimas es, ¿cómo decirlo? Es tremendamente... no me sale la palabra. Es muy positivo. O sea, abandonamos, no en mi caso, evidentemente, pero la víctima abandonó el deseo de venganza siempre, pensando que el Estado de Derecho lo iba a proteger, iba a hacer cumplir a los asesinos sus penas y ellos podrían pasar página. Si eso no ocurre, evidentemente lo que se genera primero es una desafección. Pero sigue siendo tremendamente generoso. Esa era la palabra. Y es tremendamente generoso y sigue dando oportunidades en ese sentido. O sea, que no...
no nos va a revolucionar, no nos va a dejar quietos. Esto evidentemente nos convierte cada vez en más beligerantes. No es soportable. Mateo. Es que quería, efectivamente, lo que decías sobre la generosidad de las víctimas, que decías, pero también la romantización que hay, eso es un hecho, vamos, bastante evidente, ¿no? Porque yo lo veo en mi país, y no ahora, sino si nos remontamos incluso al cine. Por lo general, la romantización dentro del terrorismo, da igual que sea interno o externo, siempre la hemos tenido. En Italia, antes mencionabas la importancia del lenguaje, lo del otro día, Ochandiano, el grupo armado, grupo terrorista. Bueno, en Italia se habla a nivel académico de lucha armada, para hablar de Brigadas Rojas. A nivel académico, a nivel periodístico, un poco menos, dependiendo de la orientación del periódico, pero a nivel académico es muy difícil encontrar un libro, una obra académica sobre el terrorismo en Italia que hable de terrorismo refiriéndose a las Brigadas Rojas. Eso sí, al otro tipo de terrorismo, la extrema derecha de la estrategia de la tensión, sí se habla de terrorismo con razón, sin ningún problema. La romantización a la que tú te referías, pues en mi país yo lo he visto en una película que seguro que todo el mundo conoce, que es de Gillo Pontecorvo, Operación Ogro. Pues en Operación Ogro la parte final, pues se ve la diferencia entre los dos tipos de terroristas, el terrorista bueno y el terrorista malo, esa ETA buena y esa ETA mala. La ETA mala es la que sigue con, como dicen ellos, la lucha armada después del final del franquismo. La ETA buena, sin embargo, es la que después del franquismo decide que ya ha llegado el momento de dejar las armas. Esa idea de una ETA antifranquista es la idea que ha triunfado en mi país. Cuando se habla a nivel académico de qué fue ETA, ETA fue una organización que luchó contra Franco. Luego se les dice, bueno, vamos a ver, si el 95% de las víctimas son víctimas después de la muerte, posteriores a la muerte de Franco, pues igual ahí hay un problema, ¿no?, de análisis. Y luego sobre lo de Irlanda del Norte estoy de acuerdo contigo. Es decir, Irlanda del Norte, yo he visto aquí en España una equiparación ETA-IRA o situación de España, País Vasco con Irlanda del Norte, sobre todo a nivel de, pues que son dos realidades nacionalistas. Pero bueno, efectivamente luego hay muchísimas diferencias. Eso es una reducción tremenda, decir, bueno, pues en los dos países hubo un tipo de terrorismo pues similar, porque era nacionalista, pero todo lo que hay, todo lo demás, era muy diferente. Sí, incluso el componente religioso. Quería introducir dos temas y cada uno que intervenga en la medida que quiera, pero a mí me llama la atención. Uno, antes comentabais el tema de los avances en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la justicia internacional, y en España recientemente la famosa doctrina Parot y tal, pero es verdad que ha habido un reconocimiento, la prescripción de los delitos, si sí, si no. Yo creo que ha habido ciertos avances, aunque yo creo que todavía queda mucho por hacer. Y otro tema que en el caso particular de ETA, y tiene que ver con el ámbito internacional, es la cantidad de terroristas acogidos por otros países, que han disfrutado impunemente en América, o en Francia, o en Bélgica, o en tantos sitios, y que no ha pasado nada, o ha pasado muy poquito, ¿no? Yo creo que son dos ideas que podríamos tocar y plantear, Maite. Sí, yo creo que ese es uno de los déficits más graves que ha tenido nuestro país, porque no hemos querido ser eficaces realmente. O sea, ha habido siempre una cierta ambigüedad dentro del pragmatismo que los estados tienen en la solución de los problemas, porque los que están en el poder suelen pensar que no hay soluciones perfectas. Entonces, bueno, pues juegan con esto. Y ahí se jugaba que, por una parte, en la Audiencia Nacional no existía una visión de conjunto de lo que era el terrorismo y los casos sin resolver. No sabían, se enteraron cuando en la Fundación de Víctimas fuimos y les llevamos más de 300 casos que habíamos localizado, no se lo creían, no lo podían entender, porque su manera de organizar los sumarios no les daba esa visión. A mí me decía el presidente de la Audiencia Nacional, no, eso no es posible.
Ya, toma el libro. O sea, como lo cuento. Y porque ellos consideraban que algo estaba resuelto siempre que algún colaborador o alguien hubiera sido, en ese sumario, hubiera tenido algún tipo de condena. Claro, los autores materiales de casi 400 casos no estaban y no se habían enterado. Eso uno. Y la segunda cosa, las prescripciones. Había grandes abogados en el mundo de ETA que iban a la Audiencia Nacional para ir viendo qué ocurría, porque a los 20 años la prescripción era real. Y no se había trabajado sobre eso de una manera integral. Esto es un déficit que vamos a llevar y es un déficit además con una cierta ambivalencia. O sea, no... Eso, de la misma manera que aquello que deben de los distintos juicios los etarras al Estado, que no se organizó nunca una oficina con medios para recaudar para el Estado todo lo que los etarras debían y evitar los alzamientos de bienes enmascarados. Que eso no se ha hecho. Está sin hacer todavía. Había otra posibilidad que era la de que se consideraran crímenes de lesa humanidad, con lo cual no prescribirían, pero incluso dentro del colectivo, de colectivos de víctimas, eso había ciertas discrepancias al respecto, ¿no? Vamos a ver, la cuestión es que nuestro Código Penal tuvo la tarifa plana para los asesinos múltiples hasta los años 90 y después la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo es muy reciente. Eso por una parte. Y los delitos de lesa humanidad no entran en vigor hasta 2004. Entonces, y esto genera que solo hay un caso, un juicio que está pendiente de lesa humanidad con Josu Ternera, porque entra, y sin embargo, por distintos juegos, y en estos colaborando también Francia, no han entregado a Josu Ternera para el caso que está instruido por lesa humanidad. Porque el caso de lesa humanidad, aunque solo fuera uno, con Josu Ternera y otros jefecillos de ETA ya menores, pero sí con él, sería nuestro Nuremberg. Claro. Y eso es lo que el mundo de HB ha conseguido, pues que haya el interés de que ese juicio no se lleve adelante. Entonces aquí hay mucha gente joven, si podéis pelear en distintos ámbitos, eso es algo que está pendiente, porque testificar que lo que ocurrió en el País Vasco no fue terrorismo solo, sino que fue también algo como muy parecido al control de la mafia en ciertos lugares, Sicilia o en otros lugares así, y el que era una gigantesca operación de eliminación del adversario político, eliminando a los líderes políticos, a los grandes líderes políticos 70, 80 de la derecha no nacionalista y en general después, porque eliminar a un líder político es eliminar muchísimo, porque hay muy pocos líderes naturales. Todo lo demás, bueno, se les elige líderes, pero no lo son. Pero cuando uno sí lo es y es eliminado, el daño que se le hace a esa formación política, a esa ideología política es extraordinario. Y eso ha ocurrido. Es el daño que persiste. Efectivamente, claro, además del exilio de una cantidad que no está en el caso contabilizada. Vasco, 200.000 personas aproximadamente. No se sabe. Podrían ser más. No lo sabemos, pero en todo caso hay no españoles que tienen derecho a votar en elecciones regionales españolas por ser descendientes de españoles y nosotros, los que nos hemos ido del País Vasco, no podemos votar en las elecciones vascas. En el último informe que publicamos aquí en Cefas, lo más aproximado o la aproximación más científica hablaba de casi 200.000, pero es difícil, es verdad, por la motivación de cada persona individualmente, pero probablemente sean más de 200.000. Y claro, diréis, ¿y por qué no volvéis? Bueno, porque volver al País Vasco es muy difícil una vez que has organizado tu vida profesional, laboral y personal fuera, y porque volver es casi imposible por los precios de la vivienda en el País Vasco. Además de que nosotros seguimos siendo estigmatizados. Nosotros somos algo incómodo para la sociedad vasca que miró hacia otro lado, porque es lo que hace ver en el espejo que muchos de ellos estaban apoyando o mirando hacia otro lado de una forma muy tranquila, cuando en las manifestaciones todos los días en los distintos pueblos se pedía que nos matasen. Entonces, seguimos siendo incómodos. Desde un punto de vista de la inserción sociolaboral, no lo tendríamos fácil. Yo voy a hacer, José Manuel. sobre la segunda cuestión, el tema del acogimiento de etarras en terceros países.
yo voy a abrir, es execrable, están protegidos, pero desde el punto de vista de seguridad se veía también como una forma de control del terrorista. De hecho, todos los terroristas que han estado confinados, extrañados o protegidos en todos los países han estado controlados en todo momento. No hay que ver, esto es un mundo de grises, o sea, no es, me acuerdo mucho del caso de Juana Chaos cuando se pedía la extradición para que volviese a España. De Juana Chaos, donde mejor estaba era en Inglaterra, porque a quien más daño hacía era la organización, era un verso suelto dentro de ETA y era conveniente no traerlo a España. Era desde el punto de vista de seguridad. O sea, la maldición fue que fue a Venezuela, que ahí claro, luego pues, se morían de hambre. Claro. Pero esto es un mundo de grises y el mundo de la seguridad se maneja en esos términos. Entonces, el no traer a un etarra a España podía tener segundas derivadas, que era el control de la organización, le podías controlar mejor allí. A De Juana era mejor tenerlo en Inglaterra porque era un verso suelto dentro de ETA, que hacía más daño a ETA desde allí que no desde aquí, que ya se iba a cargar las tintas sobre la política española, la política penitenciaria. Sí. Un poco sí y un poco no, porque Sí, vamos, no, que vamos a son ver. grises, Vamos a ver. Grises. Tener a un tío allí, sí, está controlado, vale, y os puede dar información en un momento dado, no digo que no. Ahora bien, en la cárcel hubiera estado mucho mejor. Pero como tampoco se iba a llegar probablemente a eso... O sí, depende, porque, hombre, esto de estar aguantando... Estamos hablando en términos hipotéticos. Yo lo digo con mucho cariño, pero en la cárcel muchos habrían Pues estado mira, mejor. al final acabó abriendo una licorería en Venezuela. Bueno, en este caso, solo en este caso, mira, no quiero quitaros la palabra, pero es que donde iba a ir él era a la calle donde había 2 víctimas del terrorismo. Una, mi madre, con mi hermano, que había quedado bastante tocado con lo de mi hermano, mi otro hermano, y otra víctima del terrorismo que iba a estar en el mismo portal. Yo le dije a Rubalcaba, como vaya ahí, yo muero, pero la lío. Yo me pensaba poner en huelga de hambre en la calle. Y entonces me dijo Rubalcaba, no va a ir. Juan Carlos o Sí, yo Mateo. solo quería traer a colación, porque no se ha hablado de ello, del terrorismo yihadista en España. Los atentados del 11 de marzo del 2004, aparte de todo lo que se ha comentado respecto a sus posibles consecuencias electorales o no, como atentado terrorista plantearon a los servicios policiales y también al CNI un problema enorme. En primer lugar, el director de entonces, que era Dezcayar, por las razones que sea, no tenía buena información y tardó mucho en tenerla. El Ministerio del Interior podía haber actuado de otra manera, pero allí había una persona, secretario de Estado de Seguridad, de una integridad intachable, ¿no? Que era Ignacio Astarloa. Ignacio Astarloa, en fin, me consta que todavía le duele, por el cargo que ocupaba entonces, que todavía le duele estar en el vacío respecto a informaciones necesarias. Quiero recordar que en aquella época no había prácticamente traductores del árabe, en fin, este tipo de cosas. Ahora, es cierto que a partir de esos atentados, España no solo empezó a preocuparse del terrorismo yihadista, sino que tomó ventaja respecto al resto de países europeos y de muchos otros países occidentales. Al punto que, por ejemplo, el modelo que se acabó creando, el tipo delictivo del que se radicaliza, no sé cómo no recuerdo ahora cuál es el nombre, aquel que se autorradicaliza. Sí, que se autorradicaliza. Esto pues, es una figura que tratan de imitar en otros países porque realmente es muy conveniente. Que solo podemos actuar cuando el tío ya se ha volado, ¿no? Bueno, eso es interesante. Por otra parte, el Centro Criptológico Nacional también se convirtió, que depende del CNI,
Lo digo yo porque, bueno, lo deberías decir tú quizá, No, pero no. yo lo explico. No, se ha convertido... es información completamente abierta. O sea. No, pero que se ha convertido en, No, es un en un lugar, hace años ya, de absoluta referencia para todo el mundo. Es decir, que cuando hubo aquel famoso ciberataque que afectó a todas las administraciones, a todas las empresas del mundo, no afectó a ninguna administración española, a ninguna administración española. O sea que ahí hay un trabajo muy importante, muy callado, como todo lo que hace el CNI, pero importantísimo. Y estamos en condiciones, no solo de luchar contra el terrorismo yihadista, sino que estamos en condiciones de aconsejar a otros y de ayudar a otros países contra el terrorismo yihadista. Dicho esto, claro, el yihadismo actúa, como ya sabemos, es decir, tiene un punto de imprevisibilidad que hace que cuando sucede algo, no sé si se han fijado, pero es muy habitual que cuando hay un atentado se diga, no solo aquí en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, se diga, este que estaba ahí metido era confidente policial. Esto, lejos de ser... Pues todo el mundo lo toma, lo interpreta como qué sospechoso es esto. Habrá alguien metido. No, lejos de ser eso, es lo contrario. Quiere decir que los servicios de policía, de inteligencia y tal, llegan tan lejos al tocar todo lo que podría ser peligroso que, lógicamente, a algunos se les escapa, pero que han tocado a casi todos, ¿no? Casi todos los que encierran peligro. O sea, que habría que mirar aquellos atentados que no se cometen y se habrían cometido. Eso es difícil de imaginar, porque lo que no se ve parece que no exista, y lo que vemos, en todo caso, es que, bueno, que la amenaza es global, que esa parte España sí la lleva bien. Pero claro, volvemos a la cuestión política. La lleva bien hasta el punto, hasta un día en que Sánchez decide que él va a protagonizar en el mundo, va a tomar la bandera, va a ser el abanderado del reconocimiento unilateral del Estado palestino. Un Estado sin límites, que no se sabe cuáles son sus fronteras, que no se sabe quién es su autoridad, que no se sabe cuáles son los interlocutores, y que eso, además, es interpretado como un premio a Hamás. Es decir, mira, ahora que habéis cometido un pogromo como no se veía desde el Holocausto, pues ahora sí que os reconocemos. En el momento en que a Sánchez se le ocurre hacer eso, se convierte en un amigo de Hamás. Es el único líder mundial al que jamás, bueno, llamarle líder mundial a este, es el único presidente de gobierno al que jamás ha felicitado. Y por otra parte, claro, se convierte en un enemigo existencial de Israel. A ver, esto es peligroso. O sea, Israel de repente se encuentra, sin comerlo ni beberlo, con que España, con que el gobierno español es un enemigo suyo, que apoya a aquellos que cometen masacres en su territorio, que quiere, que impulsa, que por suerte ha fracasado, pero podría no haber fracasado, el reconocimiento unilateral del Estado palestino. ¿Y quién va a mandar ahí? ¿Hamás o la Autoridad Nacional Palestina, que son 3/4 de lo mismo? O sea que aquí hay un trabajo muy bueno de las policías, de los agentes, hay un trabajo muy bueno de algunas personas, por supuesto, los colectivos de víctimas, de gente que se toma esto muy en serio, partidos que hacen su enfoque perfectamente ajustado, pero algo le ha pasado al Partido Socialista, porque el Partido Socialista no era esto. El hecho de que Jáuregui no quisiera esa enmienda, que era una enmienda que lo único que pedía es que no hubiera políticas de impunidad, es muy representativo, porque Jáuregui es un hombre inteligente, razonable, afable. Sí, sí. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí? Mateo, querías intervenir, sí. si os parece, después de Mateo, una última intervención Yo planteando. quería intervenir sobre lo que se decía de acoger a terroristas en determinados países, ¿no? Eso, al margen de que estoy totalmente de acuerdo contigo, están mejor en la cárcel que en otros países, pero además eso plantea, creo que, otro problema añadido que entra en lo que se suele denominar, hay quien no está de acuerdo sobre hablar de la batalla de relato, pero
es verdad que hay en algunos países, sobre todo en Centroamérica y América del Sur, donde la cantidad de militantes de ETA es tan elevada, el entorno de ETA es tan elevado que el discurso que triunfa en esos países es el de ETA. Y no estoy hablando del país de siempre, de Venezuela, que también, pero estoy hablando de Uruguay. ¿Vale? En Uruguay ha habido una presencia de militantes de ETA y del entorno de ETA enormemente elevada. Y si uno se atreve a dar una conferencia en Montevideo a hablar de ETA, pues se presentan ahí unos cuantos individuos totalmente afines a la ideología, al método de ETA. Con lo cual eso también es algo muy, muy peligroso y por eso hay que hacer una pedagogía a nivel internacional muy profunda para llegar a determinados países, no solo cercanos, Francia, Italia, que también, que es muy útil, pero también más alejados, donde hay y persiste una visión totalmente equivocada de lo que fue ETA. Me siento interpelado, Mateo, a que el año que viene estoy viendo por ahí, aparte del equipo, de presentar algún informe de Cefas en Uruguay Y México. y comprobar Uruguay in situ, por lo menos para hacer esa pedagogía. Quería plantear una última pregunta, ¿vale? Para terminar ya con este panel y dar paso al acto de clausura, la lectura del manifiesto. Hemos hablado de avances y yo creo que en tantos años de terrorismo y de concienciación de la gente, pues hemos hablado de la justicia, hemos hablado de la concienciación ciudadana, de los medios. Pero ¿qué creéis, de un modo sintético, qué puntos importantes faltan por dar esa batalla? O sea, ¿dónde debemos poner el foco? Hablabas antes de la lesa humanidad, de la prescripción. ¿Dónde debemos poner el foco en lo que falta todavía por hacer y por combatir el terrorismo? Bien, yo diría muy claramente que hay páginas web, especialmente en inglés, pero también en otros idiomas, que deben ser revisadas porque aparentemente son neutrales y las controla ese mundo y las han montado en ese mundo. Uno. En Wikipedia hay muchísimo por hacer. O sea, parece mentira, pero hay un gran trabajo que se puede realizar también en varios idiomas, especialmente en inglés, pero a lo mejor también en otros idiomas. En el Parlamento Europeo hay que seguir, porque en todo lo que tiene que ver con los homenajes a etarras hemos conseguido avergonzar un poco en España gracias al trabajo que en algunas ocasiones ha sido muy eficaz. Cuando digo lo de Teresa Jiménez Becerril y yo, que los paramos prácticamente en 2017 a base de trabajo, porque cuando se dieron cuenta de que 400, 500 personas venían a nuestras llamadas, dijeron hay que parar. Y les destrozamos bastante el Basque, el Friendship. Pero lo volverán a intentar activar. Muy importante saber que como Chanoca está ahí y están las huellas, hay un elemento de deslegitimación muy importante por hacer todavía con todo esto, porque siguen cayendo y hay que ir diputado a diputado a contarles las verdades. El tema ruso y la desinformación rusa es un elemento muy positivo ahora para poder trabajarlo políticamente. Y yo creo que ese mundo de redes sociales es muy importante porque cuando ocurre algo singular, la gente entra. Y por supuesto es muy importante trabajar las páginas web en euskera. Porque los chavales en el País Vasco y también en algunos casos en Navarra, cuando tienen que hacer los trabajos del cole, cuando tengan que ver algo que tenga que ver con la ética, incluso muy básica, como están estudiando en inmersión, van a ir a páginas en euskera. Esas páginas en euskera que ellos encuentran están muy manipuladas. Así que hay un trabajo extraordinario que hacer. El Centro Memorial ha hecho algo ahora en euskera, muy importante, pero hay que hacer muchísimo más. José Manuel, Juan Carlos, Mateo. Vale, yo creo que mientras siga Pedro Sánchez en el gobierno de España, va a ser muy difícil contrarrestar el hecho, claro, es que es un hecho demasiado grande, demasiado poderoso, que en el resto de Europa se perciba que él ha convertido a Bildu en socios, que él ha hecho de Bildu, sus propias palabras, los ha puesto a los mandos del Estado, ¿no? Son palabras suyas.
y que, por lo tanto, es muy difícil mientras se mantenga un tipo que ha ido a pactar con Puigdemont, que está investigado por terrorismo, por cierto. Es muy difícil que España consiga mover eso, ¿no? Bueno, Sánchez espero que no dure mucho. Igual el lunes nos libramos de él, ¿no? Y hacemos una fiesta aquí, pero más allá de eso, entonces habrá que hacer esfuerzos para demostrar a todos aquellos países a los que hemos molestado, para demostrar que nosotros entendemos que ellos sufren el terrorismo, que nosotros no estamos con los terroristas de Hamás, sino con los civiles de Israel, que nosotros estamos con los ucranianos. Y bueno, esto en Europa, por suerte, se ha enfocado bien, pero empezó mal, porque cuando hubo la invasión rusa de Ucrania, lo primero que dijo Mr. PES, es decir, Josep Borrell, fue: cuidado porque Rusia se puede quedar sin Eurovisión. Es decir, que la cosa empezó así, ¿eh? Bueno, luego es verdad que ese tema se ha ordenado, pero Rusia está en plena injerencia de asuntos internos en muchos países del mundo, y uno de esos países es España. Rusia está detrás del golpe de Estado en Cataluña. Los contactos de agentes rusos con Puigdemont están acreditados, con personas cercanas a Puigdemont están acreditados, el uso de factorías de bots rusas cuando el golpe de Estado está acreditado, intoxicaciones sobre actuaciones policiales en las redes con fotografías falsas por parte de bots rusos está acreditado, y todo eso lo sabe el CNI perfectamente. Y espero que sí. Yo no, lo saben. No me han dicho nada. A mí me consta que lo saben. Me consta que lo sabe. Bueno, lo saben todos los servicios secretos, porque los hemos tenido en la Comisión Especial de Desinformación. En el informe que hemos aprobado, no sé si ayer o hoy, tenemos una cosa específica pidiéndole al Centro Finlandés de Amenazas Híbridas que haga un estudio sobre el tema catalán, porque hicieron un pequeño estudio después de que pasamos por allí nosotros, y yo les estuve dando la lata, como os podéis imaginar ya. Y sacaron una cosa pequeña diciendo que efectivamente si se hubiera realizado una forma de análisis que no existía antes de 2017 ni después de hasta 2019 por lo menos, en los ámbitos europeos que nosotros conocemos, se hubiera podido detectar la gran operación multinivel de tantos años y una amenaza de temas híbridos tan sofisticados. Ahora lo acabamos de volver a meter en el informe. Ya lo habíamos metido en un informe anterior, pero lo hemos vuelto a meter. Así que, Girauta, si estás por ahí, ya sabes. Te va a tocar el ritmo. Hay un párrafo, ese párrafo hay que moverlo, porque, a ver, un párrafo del Parlamento Europeo, si no se mueve durante 3 o 4 años, siendo muy pelma, no se lleva adelante. Ahí queda. Si no lo haces... Os voy a contar una cosa que sí se puede contar. Sí. Que es uno de los objetivos principales del KGB en los finales de los 80 era la situación en España. Y yo creo que eso en los objetivos del FSB no han cambiado. O sea, era... Qué curioso. Sí, no, es así, es así. El coronel alemán, Eso sí. el coronel alemán que hizo ese informe, me imagino, después de pasar nosotros por ahí, nos vino con el mapa que los rusos querían para Europa. Estaba completamente balcanizado. Por supuesto, os podéis imaginar cómo era lo que ahora es España. Aquello era un montón de cachitos. A ver si me voy a independizar en mi casa. Entonces, claro, este hombre era un hombre estupendo. Lo tenemos ya en 2 informes, pero hay que conseguir que eso se haga. El estudio de caso. Mira, quiero decir una cosa Sí, en no, 20 bueno, segundos. Todo viene bien para la Mateo visibilización. termina. Yo fui miembro de la Comisión de Secretos Oficiales y lo que se cuenta ahí es secreto, o sea que no les contaré ningún contenido. Pero sí les contaré que el representante de Junts, que estaba ahí, hizo una pregunta que duró unos 20 minutos al director del CNI, llena de detalles, lugares, nombres, personas, circunstancias, transportes, y todos los que estábamos ahí lo comprendimos. Esa información solo había podido salir de la embajada rusa. No podía tener otro origen. Y, por cierto, pretendía implicar al CNI en el atentado de las Ramblas de Barcelona. Cosa que José puedo Manuel, asegurar que no va a ser. Hombre, claro, ya. Si querías terminar Yo con quiero algo, y terminar Mateo... con una puntualización sobre los trabajitos a hacer. Básicamente, tenemos que trabajar sobre la construcción del relato, pero que no lo carguen todo sobre las víctimas.
Pues nosotros sí estamos en la construcción del relato veraz, del relato de lo que nos ha ocurrido y cómo hemos vivido todo esto. Pero corresponde, yo voy a ser un poquito más diplomático, además voy a ser, como me han prohibido ser pesimista, Juan Carlos me ha dicho optimismo. Ese trabajo ya no es solo nuestro, ese trabajo es del poder político. Y ese trabajo lo tiene que hacer el poder político. Y voy a ser optimista. Espero que el poder político en un momento determinado nos ayude en esa construcción del relato. Ojalá. Voy a ser optimista, no te quiero decir que sea realista, ¿eh? O sea, Muy bien, Mateo. No, yo creo que también, al margen del poder político, que es fundamental, yo creo que la parte académica me parece importante, la parte pedagógica a nivel interno, pues para las nuevas generaciones, para que sepan lo que ha pasado, porque yo con mis alumnos en clase, pues es que claro, mis alumnos cuando han nacido, en el año 2003, 2004, ¿qué saben? No saben nada del 11M, no saben nada del 11 de septiembre, que vamos, Bin Laden no sabe ni quién era. No saben nada de ETA, entonces hay que explicárselo, porque es lógico, no saben nada, pero qué suerte tienen de que son tan jóvenes, ¿no? Entonces, a nivel interno yo creo que es fundamental ese trabajo de pedagogía con los jóvenes. Y luego, a nivel más internacional, pues yo creo que hay que intentar deslegitimar todos esos relatos que, gracias a una presencia internacional bastante importante que tienen, ¿vale? El nacionalismo en general, el vasco y el catalán tienen mucha presencia internacional y eso hace mucho daño. Para el libro que escribí con Gaizka, manejé algunas poquísimas publicaciones en mi país sobre ETA y la historia de ETA. Poquísimas significan 3. ¿Vale? En ninguna de las 3 se hablaba, no aparece nunca la palabra terrorismo, terroristas. ¿Vale? Todos son personas que han luchado para la liberación de un territorio. Claro, eso no se puede permitir. Yo creo que hay que deslegitimar ese relato, que es un relato académico, pero también político. Muy bien, pues yo creo que con estas últimas afirmaciones y con ese afán de seguir dando la batalla en estas cosas, yo creo que vamos a dar un fuerte aplauso a los componentes de la mesa. Y nada, damos paso ya a la parte final del Congreso con la lectura del manifiesto, acto de clausura y unas piezas musicales. Muchas gracias. Gracias.